Bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 8 de octubre del 2021. En la ocasión anterior mencionamos este resultado, que para encontrar los valores máximos locales o mínimos locales de una función f, debemos de fijar nuestra atención en lo que son los puntos críticos para esa función. Entonces, aquí tenemos una función que es la función x quinta sobre 15 menos x cúbica más 6. Y nos estamos restringiendo al intervalo menos 4, 4. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de esta función en el intervalo abierto menos 4,4? Pues tenemos que derivar f, que en este caso es x cuarta sobre 3 menos 3x cuadrada. Y tenemos que igualar esto a 0. Puedo factorizar, hay un x cuadrada y entonces me queda y por lo tanto x es igual a 0, o bien si me fijo en esta parte, x cuadrada es igual a 9, lo cual quiere decir que x es más o menos 3. Y en este caso, f' siempre está definida. Entonces, para esta función, los puntos críticos son menos 3, 0 y 3. Estos son los puntos críticos, los únicos que hay. Sí, aquí en esta figura que tengo aquí, más o menos, aquí esto corresponde a menos 3, aquí está 0, y a ver, aquí por aquí está 3.
Y es que si nos fijamos aquí en la gráfica, efectivamente aquí la recta tangente es horizontal en -3. Aquí en 0 también es horizontal. Uy. Aquí también es horizontal en 0. Y aquí también. Y efectivamente en -3 tenemos un máximo local. En 3 tenemos un mínimo local. Y en 0, aunque es un punto crítico, no tenemos en este caso ni máximo ni mínimo local. Y esto tiene que ver con este comentario que está aquí, que nos dice que los extremos locales siempre ocurren en puntos críticos, pero no a la inversa. O sea, no a todos los puntos críticos le corresponden extremos locales. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Este 0 es un punto crítico. Sin embargo, no se manifiesta aquí en este punto crítico ni un mínimo ni un máximo local. Y después de haber encontrado todos los mínimos y máximos locales, que en este caso pues nada más son 2, porque ya vimos que en 0 no, no hay nada. Si quiero encontrar los extremos globales, pues ya tengo gran parte de la tarea hecha. Ahora lo único que falta ver es qué pasa en los extremos, qué pasa aquí en -4, porque acuérdense que el intervalo que estamos manejando es este, y qué pasa acá en 4. Bueno, estos son los valores que se toman en -4 y 4. Y ahora, para determinar los extremos globales, simplemente comparamos los valores que tengo aquí, o sea, comparamos para encontrar el máximo, pues, comparamos aquí
digamos, de todos nuestros valores que tengo aquí, y tomamos el mayor, que es este. Y también de estos valores que tengo ahí, como candidatos para el mínimo global, pues tomamos el menor, que es este. Que es lo que habíamos dicho acá en este plan. ¿Cómo encontramos los extremos absolutos o globales de lo mismo de una función continua? Pues primero identificamos los puntos críticos y evaluamos f en todos los puntos críticos. Aquí podemos en realidad descartar los puntos críticos que no corresponden a máximos o mínimos globales, locales. Luego, además, evaluamos la función en los puntos frontera. Y el menor de todos los valores será el mínimo. Y el mayor de todos los valores será el máximo. Aquí tenemos otra función que quiero mostrarles. A ver. Que se trata de la función raíz cúbica de x menos 3 más 1. Y estamos considerándola en el intervalo menos 3, 5. En un intervalo finito, ¿no? Entonces, primero quiero encontrar los puntos críticos en el abierto menos 3, 5. Entonces, para esto derivo f' de x. Y como f de x es x menos 3 a la 1/3 más 1, me va a quedar 1/3 x menos 3 a la menos 2/3 por 1. O sea que me va a quedar 1 sobre 3 raíz cúbica de x menos 3 al cuadrado. Esta función f' pues no va a estar definida, no está definida para x igual a 3. Entonces x igual a 3 es un punto crítico. Punto crítico. Y pues es el único porque f' pues no se anula. F' de x nunca se hace 0, ¿no?
¿qué más sucede aquí? La razón de que f' no existe es porque sí tenemos una recta tangente en todos los puntos, pero en 3, que es aquí, la recta tangente es vertical. ¿Sí? Y entonces esta función pues no tiene ni máximo local aquí en 3, ni tampoco mínimo local. O sea, aquí el conjunto de puntos críticos es nada más el 3. No hay mínimos locales ni máximos locales. Entonces, si queremos encontrar máximos globales, tenemos que ver lo que pasa en los extremos de esta función. Y pues efectivamente vamos a ver, es fácil comprobar que en este extremo, en -3, se alcanza el mínimo y que en 5 esta función alcanza su valor máximo, que es 5. Otro ejemplo